Muy buenas noches, gente de YouTube. Espero que la pasen muy bien hoy. Hoy les traigo un caso bastante triste y lamentable. Este caso protagonizado por Pedro Alonso López. Pedro Alonso nació y creció en Tolina, Colombia, cuya infancia fue marcada por la violencia y los abusos, ya que su madre ejercía la prostitución dentro de su propia casa y en el mismo cuarto donde dormía con sus 12 hijos, todos ellos producto de sus encuentros sexuales. La primera primicia de lo que Pedro Alonso sería en un futuro fue a los 9 años de edad, cuando intentó violar a una de sus hermanas. La madre de Pedro Alonso lo bota a la calle, pero antes de eso le quema los pies con una vela. Luego de esto, un Pedro Alonso de 9 años comienza a vivir en las calles de Colombia, donde participa en peleas de cuchillo. Luego de un largo tramo en la calle, este es acogido por un hombre que dice tener intenciones de ayudarlo. Pedro termina siendo víctima de violaciones, golpes y hasta en un punto a llegar a ser amarrado como un animal. Pedro logra escapar de esta tortura y regresa a las calles, donde vuelve a ser víctima de varias violaciones en manos de distintos hombres. Luego de unos años de deambular por las calles, va hacia Bogotá, donde es adoptado por una pareja de estadounidenses. Empieza una nueva etapa en su vida hasta que es nuevamente abusado por uno de los profesores de su nueva escuela. Es cuando un Pedro Alonso de 12 años decide tomar dinero y volver a vivir en las calles. A raíz de esa segunda vuelta en las calles empieza una vida delictiva, volviéndose un experto en los robos de coche, lo cual lo llevó a ser encarcelado a los 21 años de edad con una condena de 7 años, donde se vuelve a convertir en víctima de abuso, esta vez por parte de sus compañeros de celda. Una noche, Pedro Alonso fabricó un cuchillo casero y degolla a sus atacantes mientras estos dormían. Pedro Alonso en esta ocasión alegó que fue en defensa propia y por estos 3 asesinatos se les añadió 2 años a su condena de 7 años. Luego de ser liberado, viaja por Ecuador bajando desde Ambato y toma el camino de Mancha hasta llegar a la frontera con Perú. Ya en Perú toma la ruta hasta el sur del mismo país, donde empieza a secuestrar y matar niñas de entre los 8 y 12 años. Pedro buscaba víctimas que fueran de comunidades indígenas bastante apartadas, niñas con miradas inocentes. Le ofrecía regalos y las llevaba hasta lugares apartados para iniciar su ritual. Todo esto a luz del día, ya que Pedro decía que matar de noche era un desperdicio. Obligaba a tener con él y ponía sus manos alrededor de sus gargantas justo en el momento cuando salía el sol, ya que decía que era un momento divino, ya que podía observar cómo la luz de sus ojos se apagaba. Pedro también llegó a practicar la necrofilia con los cuerpos de estas niñas. Luego de esto las escondía o las enterraba para que no pudieran encontrarlas. Dice que llegó a matar más de 100 niñas solamente en Perú, niñas entre los 8 y 12 años de edad. Cuando él da estas declaraciones es cuando se le apoda el monstruo de los Andes. Entre 1978 y 1980 fue aumentando el número de niñas desaparecidas en Colombia y Ecuador, pero la policía asoció todos estos casos con la trata de blancas. En 1980 se produce una riada en el municipio ecuatoriano de Ambato, donde fueron hallados 4 cuerpos de niñas anteriormente desaparecidas. Es entonces cuando la policía hace de lado la teoría de trata de blancas y empieza una investigación acerca de estos cuerpos encontrados. Días después de este horrible hallazgo, Pedro intenta nuevamente secuestrar a una niña, esta vez de 12 años.
Son los trabajadores del supermercado donde ocurren los hechos quien contacta a la policía de inmediato. Pedro Alonso es detenido y tras varios días en la cárcel se negaba a dar una declaración. Es por medidas desesperadas, la policía busca a un sacerdote que finge ser un preso para ganarse la confianza de Pedro y que éste confesara. Durante la confesión, Pedro justificó todos sus crímenes a su dura infancia y adolescencia. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Esas fueron las horribles declaraciones y excusas que dio Pedro Alonso al sacerdote. Este también dijo que él no era el autor real de todos estos crímenes, que tenía un cómplice, Jorge Patiño, y que Jorge fue el que lo impulsó a hacer todas estas atrocidades. También confiesa que 4 días antes de su encarcelamiento, para evitar que Jorge Patiño siguiera asesinando niñas, él asesinó a Jorge Patiño. En su declaración, Pedro relata que cada víctima fue escogida al azar y que una vez muertas se cavaban hoyos donde se les enterraba en grupo de 3 o de 4 y que luego iba a visitarlas. Aquellas niñas, como él mismo las llamó, eran sus muñequitas y que cuando iba a visitarlas se armaba una fiesta. Pero como estas no se movían, él se aburría y iba a buscar nuevas víctimas. Pedro afirmaba haber matado más de 300 niñas. En su momento, llevó a la policía hasta el lugar donde enterraba a sus víctimas. La policía solamente pudo encontrar 57 cuerpos, pero Pedro hablaba de muchas más, afirmando que solamente en Ecuador llegó a matar 110 niñas, en Perú 100 y en Colombia había matado más de 150 niñas. Fue así condenado a 14 años de cárcel, que era la pena máxima que se podía implementar en 1980 en Ecuador. Tras cumplir su condena, es extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de otras niñas. Pero un juez lo encontró demente y por lo tanto inamputable. Según los exámenes psicológicos que se le practicaron a Pedro, este era un sociópata con trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía alguna. Debido a este diagnóstico, pasó solamente 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia y en 1998 le impusieron una fianza de $50 y lo obligaban a tener un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, nunca llegó a cumplir el seguimiento y el monstruo de los Andes desapareció para siempre. En una de sus declaraciones, Pedro Alonso dijo: "El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi misión". La última persona que tuvo noticias de Pedro fue su madre, quien aseguró que Pedro fue hasta su casa solamente para pedir su bendición para luego desaparecer. En el 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con los asesinatos de una menor en El Espinal y en el 2012 por el asesinato de otra niña en Tunja. En ambos casos, el atacante siguió el mismo patrón del monstruo de los Andes. Pero el paradero de este monstruo sigue siendo un misterio. ¿Dónde se encontrará? ¿Seguirá vivo Pedro Alonso López? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo podcast. No se olviden de dejar sus comentarios, darle like y compartir.